Hello guys, welcome to another nail art tutorial. Bienvenidos de vuelta a mi canal. My name is Francisca, and if you guys are new here, please consider subscribing. Today we're working on a Mickey Halloween nail set. I have already done that. If you haven't seen it, I will be linking it down below. So I'm starting off by adding a base coat, and as you guys can see, my nails are already prepped. I removed any shine off the surface and then cleaned it with some alcohol. Now, as you guys can tell, I'm adding my base coat all throughout. I'll be curing in my UV light for 1 minute. Como pueden mirar, yo ya comencé por agregar lo que va a ser mi base. Cuando yo apliqué la base, antes de eso yo limpié mis tips, les quité el brillito que tienen por encima y las limpié con alcohol. Ya después las pasé a curar a luz y ahora, como pueden mirar, estoy empezando a aplicar los colores. Estas uñas van a llevar varios colores naturales, entonces se pueden parecer, pero también tienen cualquier, así como poquita diferencia, pero aquí les estoy poniendo abajo los nombres de los colores que estoy utilizando. Vas a empezar a trabajar con capas delgadas para que cuando tú cures tu esmalte, tu gel en la luz, se te cure y no vayas a tener problemas con burbujas o pelándose. As you guys can see, I already started by applying my first coat of color. I will be putting the names of the colors that I'm using on the side. If you guys are interested, most of them I bought them on Amazon, but you want to go ahead and work with thin layers, and once you do that, you will be curing in your UV light for 1 minute. Make sure that you work with thin layers so that you don't have any problem with any peeling or bubbles in the future. Now, you guys don't have to use the same colors that I did, but if you want to switch up the colors and make them blue, pink, or whatever color you want, you're more than free to do so. Como les decía, ustedes no tienen que utilizar los mismos colores que yo estoy usando, pero así es como yo las hice y les estoy mostrando los colores. Ya si ustedes le quieren cambiar el color al color que sea, pues ya están ustedes. Cuando yo terminé de curar lo que era la primera capa, vine y le agregué una segunda capa a las uñas otra vez. So after the first layer cured, I'm gonna go ahead and add a second coat, and again we'll be curing it. Now we're gonna go ahead and start moving on to the nail art. Ahora vamos a seguir con lo que viene siendo el arte de la uña. En esta uña va a aparecer como un tipo cielo, y en vez de poner nubes vamos a poner orejitas de Mickey. Voy a crear aquí esta luna con un punto grande y dos chicos vamos a hacer las cabecitas de Mickey. So for the thumb, we're gonna create like a night sky scene. And instead of using clouds, I'm gonna go ahead and create these two Mickeys on here using a dark brown. This is the same brown that I used for the other middle nail. And after that, again, we're gonna go ahead and add a couple of stars. You wanna make a dot, and from there you're gonna pull out the paint and just create like a northern star, like, you know, like a compass. Yeah, that's what I'm doing here. Como pueden mirar, ya después cuando yo hice los Mickeys y la luna, le voy a agregar aquí lo que vienen siendo estrellitas. Vas a poner un puntito y de ahí vas a jalar lo que van a hacer hacia los lados en 4. Va a parecer como un tipo compás, pero bueno, esa es la estrella que estoy haciendo. Y después le voy a poner puntitos en toda la uña para que parezcan más estrellitas. So after I did the bigger stars, I'm gonna go ahead and add a bunch of little dots all over the nail to make it seem like the night sky. You do want to cure after you finish with this. Y recuerda, cada vez que hagas un diseño lo pasas a curar a tu luz para que no se te vayan a echar a perder. Ahora, la siguiente uña va a ser una telaraña. Vamos a empezar con un corazón en el centro y luego vamos a sacar lo que van a ser las telas de la araña hacia afuera. So for this nail, I'm going to go ahead and create a spider web. You want to start off by creating a heart in the center, and then from there you're going to go ahead and pull out the webs. So again, I do them like opposite to each other, the lines, starting off with like the center line so that I can know. And that is pretty much it. It's really easy. The only thing that I feel like it's hard is finding a good brush. This is not the best brush that I have, and then creating the straight lines. Once you do finish creating your lines, you're gonna go ahead and create some arches in the center of those lines. I am doing a total of 3, and it's making it look like a spider web. Como pueden mirar, en el corazón, después de que saqué las líneas hacia los lados tipo estrella, vamos a crear unos arcos entre entre las líneas, y así es como vamos a ir creando lo que va a ser nuestra telaraña.
Y aquí lo que es más importante que te va a ayudar mucho va a ser el pincel que uses. Este que yo tengo ya está un poco viejo, pero ya me impuse a usarlo. Entonces si tienes un buen pincel y muchas ganas, obviamente tú lo vas a poder hacer. Una de las cosas que la verdad yo pienso que es lo más importante es la práctica que tú pongas en tu trabajo. Bueno, vamos a seguir con la siguiente uña, que vamos a hacer unos fantasmas, empezando con un punto grande. De ahí le vamos a sacar lo que hace como una colita y agregar unos oídos chicos. Y vamos a darle esta figura de Mickey Mouse a nuestro fantasma. También le vamos a poner unas manitas ahí. Y cuando termines de hacer tu fantasma, los tienes que pasar a curar a luz antes de agregarle lo que van a ser los ojos y la boquita. Now, as you guys can see, we're going to go ahead and create some ghosts that are going to look like Mickey Mouse. What's going to make it look more like a Mickey is going to be the big ears that you add on. So you want to start off by making a big dot in the center. And from there, you want to go ahead and make some smaller ones for the ears. And from that same dot that I did, I'm going to like pull it out, creating a little tail. And after that, I am going to add some hands to it as well. Later on, when I am done with everything, you can also use your brush to kind of shape it up more how you want it to be. And before I add any of the details to the face, I am going to cure it in my UV light so that the colors will not bleed together, if that makes sense. So the mouth is kind of like a little oval, and then for the eyes, I just did 2 dots. Para la boquita es como un tipo oval, no sé cómo se dice en español esa figura, tengo que buscarlo, y 2 puntos para los ojos. So when the Mickeys are curing in your UV light, you want to go ahead and work on the rest of the nails. Right here we're going to do a dot and then pull it upwards, and this is going to create that like slime or blood effect that people use. Aquí esta es una de las más fáciles. Vas a hacer un punto grande y luego jalándolo hacia arriba los vas a venir a conectar. Y vamos a hacer esta uña como tipo, no sé si le llames sangre o así como que algo está goteando. Bueno, hasta parece chocolate por el color, ¿verdad? Pero bueno, lo vas a pasar a curar. Y luego la última uña que vamos a hacer, en vez de una cara de una calabaza, aquí le vamos a poner lo que va a ser la carita de Mickey, que van a ser los ojos, la nariz y la boca. So now we're going to go ahead and work on the last nail, which is going to be the pinky. Instead of making it like a jack-o'-lantern, well, it is kind of like a jack-o'-lantern, but it's going to be Mickey Mouse. So we're going to go ahead and add the eyes, the nose, and the mouth. You want to make sure that you work from live pictures and don't work off of other people's art. That way you could see details that maybe somebody else missed. Una cosa que les quiero aconsejar es que cuando hagas cualquier tipo de arte, en vez de enfocarte en la imagen que tú estás mirando, si puedes mirar una de lo que viene siendo como aquí, por ejemplo, el Mickey en real, mejor busca la foto de él, porque en veces si tú tratas de imitar el arte de otra persona, puede haber detalles que a esa persona le faltaron y tú los puedes encontrar, y por eso te puede ayudar mucho más con tu trabajo. When I am done with my Mickey Mouse, I am going to be curing him in my UV light like I did with all the other nail art. Recuerda que cuando yo termino de cada arte, lo estoy pasando a curar a luz para que no se me vaya a echar a perder. Y ya cuando yo termine de curar esto, lo que voy a hacer es agregarle lo que viene siendo el top coat. Now we're going to go ahead and add a top coat. Remember, everything has been cured already. And I decided to add a matte top coat because that's what my sister-in-law wanted. Bueno, aquí como pueden mirar, ya le estoy agregando lo que viene siendo el top coat. Le puse un acabado mate porque ese quería mi cuñada, que son para ella, por cierto, las uñas. Y lo voy a pasar a curar a luz. Cuando yo termine, lo voy a dejar ahí por 2 minutos porque es la última vez. So I am curing for 2 minutes since it is the last time. So these nails were actually inspired by another set, but I made a couple of changes to make it unique. Fue inspirado por otro set y le hice unos cuantos cambios para hacerlos únicos. Bueno, así fue como me quedaron. Si te gustaron, no se te olvides darle me gusta, comentar o suscribirte a mi canal. This is how they came out. If you guys did like and enjoy, please consider subscribing, giving a thumbs up, or commenting down below. Thanks for watching.